Dice así: hola hermanos de Énfasis en la Verdad, que el Eterno me los siga bendiciendo en el compartir la palabra del Señor Jesús y también los prospere económicamente. Tengo una pregunta que les pido de favor sean muy sinceros en contestarla. Según la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, cuando nos habla de la manifestación del hombre de pecado, dice el apóstol Pablo, antes de hablar de aquel personaje, que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos dejemos mover de vuestro modo de pensar, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, cosa que ya se manifestó ya hace bastante tiempo atrás, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Quién se manifestará primero, Jesús o el anticristo? Porque según este texto nos estaría indicando o dando a entender que la iglesia conocerá al hombre de pecado. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Bendiciones del eterno y único Dios. Sería el hombre de pecado el primero en manifestarse. Sabemos que existen 3 etapas del espíritu del anticristo, igual que las etapas del Señor Jesucristo. La manifestación del Hijo del Hombre es de Lucas 17:30. Esa manifestación del Hijo del Hombre se cumple en los últimos días. No estamos hablando de la aparición del Hijo del Hombre, no estamos hablando del ministerio del Hijo del Hombre, sino de la manifestación del Hijo del Hombre, que va a la par con la profecía de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que es el pasaje que ahorita nuestro hermano nos está citando y preguntando de él. Entonces, aunque el anticristo ya vino, según 1 de Juan capítulo 2, ya está entre vosotros, dijo Juan, no se había manifestado. Ahí es donde nuestro hermano le falló la palabra manifestar, porque lo que está advirtiendo el apóstol Pablo es la manifestación del hombre de pecado, no la aparición del anticristo. Él dijo, el anticristo ya se manifestó desde hace tiempo. No. El anticristo ha estado entre nosotros desde los días de la iglesia primitiva, porque, como lo explica el reverendo William Branham, cuando se fue el Espíritu de Dios, se fue el Espíritu de Satanás. Cuando regresó el Espíritu de Dios, regresó el Espíritu de Satanás. Se va con la muerte de Cristo, el Espíritu Santo, y se va el anticristo. Con la muerte de Judas. Con la muerte de Judas. Regresa en Pentecostés, el Espíritu Santo, regresa el anticristo. Pero la manifestación, ¿en quién se manifiesta? Así como el Hijo del Hombre se manifiesta en un profeta, el Hijo de Perdición se manifiesta en el hombre de pecado. ¿En cuál fase? En la segunda fase, que es el falso profeta. El primero es el anticristo, un espíritu. Esto viene súper explicado con bolitas y palitos en la edad de Éfeso. Exacto. Un espíritu que no tenía forma, prefigurado en Diana. En la figura de Diana de los Correcto. Ángeles. Y luego el anticristo entonces se posiciona en un hombre. Esto es en el Concilio de Nicea. Uh-huh. Eso se ha explicado en la edad de Pérgamo. Ahí tenemos al falso profeta. Pero todavía no se da a conocer que es el anticristo, se tiene como un hombre de Dios. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando se revela. ¿Cómo se manifestará? Se manifestará en un hombre religioso, un papa. Entonces, ahora ya se da a conocer por medio de la revelación. Ya en su tercera etapa es cuando ya entra en el poder de la bestia. Esto es en el periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿quién se manifiesta primero? El hombre de pecado. Después viene la aparición del Señor Jesucristo.
No la manifestación, sino la aparición del Señor Jesucristo. Y Pablo no está hablando en 2 de Tesalonicenses de la manifestación del Señor Jesucristo. Está hablando de la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, antes de la aparición del Señor Jesucristo, se manifestará el hombre de pecado. No está hablando si se manifiesta uno y se manifiesta el otro, no. sino más bien si se manifiesta primero el hombre de pecado o aparece primero el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no aparecerá sin que antes primero se manifieste el hombre de pecado. Sí. Por eso he exhortado yo en varias ocasiones, hay que cuidar a veces una palabra. Exacto. Muy bien.